Bien, damos inicio al ciclo de entrevistas. Eric Molino Ferrer es economista y nos acompaña. Don Eric, bienvenido, buen día. ¿Cómo estás, don Hugo? Ya usted ve, echando para adelante. Qué bueno. Fíjese que con la fe es mirar hacia adelante cómo arreglamos el desbarajuste que nos dejó el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Sí. En obras públicas hay que hacer una inversión muy grande. Yo no sé usted cómo ve esa herencia que hemos recibido en obras públicas. Y comienzo por ahí el análisis económico porque la economía, el progreso, hombre, todo se mueve a través de nuestras vías de comunicación que son un desastre en este momento. No sé cómo lo ve usted. No, mira, y al final nosotros estamos analizando que las cosas tienen que verse en un contexto, porque ciertamente hay que hacer una contención al gasto, pero no todos los gastos son iguales. Porque hay algunos gastos, como por ejemplo la inversión en infraestructura, que a eso hay que meterle acelerador. Es decir, nosotros tenemos que no solamente pagar a los proveedores, y eso evidentemente va a ayudar a dinamizar la economía, que tiene muchas cuentas atrasadas, las empresas, y eso tiene, digamos, un efecto en cadena, sino que también precisamente hacer estas obras de infraestructura es lo que genera empleos formales. O sea que para poder recuperar la velocidad a la que estaba creciendo la economía, tenemos que enfocarnos en tener inversiones en infraestructura que creen más empleos. Y fíjese, cuando hablamos de infraestructura, no sé, yo siento que en algún momento nos tenemos que sincerar los panameños en cuanto al costo de nuestra infraestructura pública. O sea, construir un puente en Panamá, tapar huecos en Panamá o cualquier obra de infraestructura en Panamá, resulta asombroso, pero a veces cuesta 3, 4 y 5 veces lo que cuesta a otro país. Hombre, ahí veíamos el superpuente que construyó China. Con ese superpuente en Panamá habríamos construido, si acaso, un centenario nada más, por ponerle un ejemplo. En algún momento tenemos que sincerarnos, y de la calidad, porque durante la administración Sabonge le decíamos, oiga, usted tapa el hueco y a los 2 días el hueco ya tiene un hueco. Estamos hablando de calidad de las obras que se realizan en Panamá. Allí también se ahorra y se utiliza correctamente el dinero de todos, ¿no le parece? Claro, porque es que al final una de las cosas que no se pueden ver en el presupuesto es que al final el ingreso nunca alcanza. Entonces yo he sido una de las personas que ha dicho que en verdad Panamá no tiene un problema de ingreso, porque si tú le aumentas la recaudación, si tú aumentas el ingreso al presupuesto del Estado, igual van y se lo gastan más. Y una cosa que está implícita ahí es, tú no puedes dimensionar el costo de la mala administración, porque ahí tú tienes diferentes rubros que te están diciendo, bueno, es que yo me estoy gastando tanto en dirección general o en administración, pero tú no sabes cuánto de eso es ineficiencia. Entonces una de las cosas que te obliga a la empresa privada es decir, oye, ¿cómo yo puedo ser más eficiente con los recursos que tengo? No estar constantemente pidiendo y decir, es que yo no pude cumplir porque me hizo falta presupuesto. Esa dinámica la tenemos que cambiar y trasladar esas buenas prácticas del sector privado al Estado. Fíjese que antes había supervisión, por ejemplo, y la supervisión se encargaba de ese tipo de tareas y al final era una inversión que nos rendía rédito, porque si yo tapo un hueco y no lo tengo que tapar en 1 año o 2 años, bueno, pero si lo tengo que tapar a los 2 o 3 meses, entonces estoy gastando pólvora en gallinazo, para decirlo en buen panameño, ¿no le parece? Claro, y a la larga al final acabas gastando más. Entonces, una de las cosas que se han estado, digamos, promoviendo en muchos otros países es decir, tú tienes que tener un mecanismo de asociación público-privada donde los que van a hacer la inversión de infraestructura no solamente se encarga de la etapa de construcción, sino también durante 10, 15 años se tienen que encargar de la parte de tenerlo disponible, es decir, enfocarse en el mantenimiento, en que se pueda operar, y si las cosas no están a los estándares establecidos en los contratos o en las licitaciones, ahí hay una penalidad para la empresa privada, y ahí lo que tienes es que los incentivos están correctamente alineados, porque yo como empresa privada quiero hacer las cosas de la mejor calidad posible, pero quiero maximizar mis ganancias, así que yo no voy a verme en una situación en la que yo reduzco los estándares de calidad y que al final me penalicen, siempre voy a querer que al final las cosas estén bien. Oiga, y fíjese, uno siente, yo no sé si la sana envidia existe, ¿no? Pero uno siente una cosita cuando ve cosas como estas a propósito de infraestructura y de la economía. Veía, creo que era en Suiza, unos puentes móviles. Entonces están reparando la vía y el puente, por arriba del puente están pasando los carros. O sea, no se detiene el tráfico. Porque, insisto, la economía se mueve a través de las vías de comunicación. Claro. Y en la medida en que va recorriéndose las obras, van avanzando, el puente es móvil, va avanzando. Nunca se detiene el tráfico. Hombre, nada más el ejemplo que tenemos aquí, ahí en La Chorrera, en La Pesa. ¿Cuántos años? Y usted dirá, es que eso es Suiza, ¿no? Primer mundo. Aquí en Costa Rica, nuestro vecino, San Vito, me tocó ir hace como 3 meses, 2, 3 meses. Estaban reparando la vía principal. Bueno, había como 4 vías adicionales internas para que usted se moviera por dentro y el tráfico continuara. Nosotros no hemos podido hacer eso ahí en el área de La Chorrera, por ejemplo. Ni cuando se repara absolutamente nada en este país. Eso es un área donde tenemos, no sé,
que ponernos pantalones largos en algún momento, ¿no le parece? Sí, y ahí es donde tú estás viendo que no ha estado correctamente priorizado el presupuesto. Nosotros pasamos de tener un gasto en el que el 44% era inversión y 46% era gasto corriente, el resto lo pagabas en intereses, a tener hace 10 años, y ahora nosotros tenemos una situación en donde 69% del gasto es operaciones y funcionamiento del Estado y solamente el 19% es inversión. Entonces se han invertido los papeles. Nosotros tenemos que tener una situación en la que se baje el gasto de funcionamiento y se suba el gasto de inversión, porque no solamente estamos viendo la creación de los empleos directos e indirectos cuando se están construyendo estas obras, sino que tampoco entorpeces la actividad económica que al final tiene que seguir continuando mientras se hacen las obras de infraestructura. Fíjese, ahí entra en lo que es, y usted ha hablado de eso, de la optimización del gasto público. El ministro designado habló de manejar los fondos del Estado como un buen padre de familia. Y hace poco tiempo, muy poco tiempo en Panamá teníamos contralores que cuando usted le mandaba algo decían, no, eso está muy caro, consígueme mejores precios. La Contraloría ha pasado a ser una oficina de vistos buenos nada más, o sea, Contraloría prácticamente no controla. ¿Qué retos tenemos también para esa optimización de gastos y reactivación económica y sacarle el beneficio a nuestra plata como debe ser? ¿Qué papel va a jugar el próximo Contralor de la República? Y mira, yo te diría, antes de hablar del tema del Contralor, hay dos puntos muy importantes que nosotros tenemos que entender que van a impactar directamente en el costo. El primero es el alto nivel de burocracia estatal, que evidentemente tú necesitas algún nivel de permisología y de reglas claras. Sin embargo, estos son trámites que al no estar digitalizados, al no estar automatizados, le toman muchísimo tiempo a las empresas poder completar estos trámites y esos atrasos cuestan dinero. Eso está implícitamente incluido en el presupuesto de estas obras. Y adicional a eso tienes un tema de que lamentablemente el Estado siempre se está atrasando en el pago de las cuentas. Entonces ahí tú tienes que el costo de financiamiento también está abultando el presupuesto o el costo de estos proyectos. Eliminar esas dos cosas que al final son consecuencias de la mala administración estatal nos puede lograr hacer que tengamos proyectos que sean más baratos. Fíjese que ahí en ese aspecto el ministro designado ya ha hablado de los dos temas. Hombre, el propio presidente electo, ahora que hago memoria, también habló del tema de eliminar esa burocracia, claro, como le hemos llamado acá tradicionalmente, esa burocracia que efectivamente aumenta los costos de las obras, ¿no? Y también creo que el ministro solamente habló del tema del atraso, no, también el presidente. Claro. Pero el punto es, cuando llega una nueva administración, siempre tocan estos temas y dicen lo mismo. El punto es qué debe, nosotros podemos, vamos a poner la pregunta de otra manera. ¿Podemos seguirnos dando el lujo de padecer esta burocracia permanente y de que en los costos de cualquier obra así el empresario con toda lógica diga, bueno, a mí me pagan el día que San Juan agacha el dedo, así que yo tengo que incluir esos costos allí y por eso escarezco las obras? Mira, si tú ves una encuesta que hizo el World Economic Forum de cuáles son las tres principales fricciones a la inversión extranjera directa, yo te diría que tanto local como extranjera, en Panamá son tres cosas muy claras y al final están relacionadas. Alto nivel de burocracia estatal, un alto nivel de percepción a la corrupción y una mano de obra no adecuada o no calificada. Y si te das cuenta, las tres están interrelacionadas. La burocracia es el mecanismo mediante el cual el Estado puede hacer actos de corrupción, porque ahí viene una discrecionalidad, mira, esto demora un año, pero si me pasa por acá yo te ayudo. Y evidentemente, como tú tienes corrupción, se desvían los fondos hacia los dineros hacia los bolsillos de los políticos y no se están llevando a educación, a infraestructura y a salud. Entonces, nosotros tenemos que categóricamente, como ciudadanos y como sector privado, exigirle al gobierno no solamente transparencia, sino automatizar y digitalizar procesos, porque eso es lo que va a generar automáticamente una transparencia y crear institucionalidad para que se puedan hacer las obras más rápido, pero también va a generar una reducción en costos de administración. Y fíjese, eso nos va a ayudar con algo que, bueno, no sé si ya usted ha hecho el cálculo, pero los que he visto hasta ahora no se ven para nada bonitos. El déficit fiscal que va a heredar la próxima administración, ahí hay un hueco bien grande, pero ese déficit precisamente, fíjese que he conducido el tema de los costos para llegar al déficit, porque en gran medida ese déficit obedece a eso que estamos hablando, corrupción, altos costos, burocracia, todo eso contribuye a que el déficit aumente. Si controláramos eso, tendríamos en algún nivel una baja en el tema del déficit. Pero hablemos en concreto. Ya usted ha hecho
cálculos, ¿qué se puede esperar en esta materia? Mira, hay dos cosas, porque claro, tienes que ver la parte del ingreso y tienes que ver la parte del gasto. En cuanto a la parte del gasto, creo que ya lo hemos dejado claro, tenemos que repriorizar, tenemos que bajar el gasto corriente y aumentar el gasto de inversión, porque el gasto de inversión lo que va a generar es un aumento de la recaudación a través de la creación de empleos formales. Pero también una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que aumento en la recaudación no necesariamente significa aumento en los impuestos. De hecho, yo estaría en contra de eso porque eso sería básicamente pasarle la factura al contribuyente por malas decisiones que se tomaron en esta administración que ya está saliendo. Lo que nosotros tenemos que hacer es aumentar la base tributaria, a tratar de atraer más inversión a Panamá y que los emprendedores en nuestro país puedan hacer las cosas fuera del sector informal y hacerlo en el sector formal. De esa manera podemos subir los ingresos, bajar los gastos y reducir el déficit. Háblenme más de cómo aumentar esa base tributaria en Panamá, porque hubo algunas exploraciones que intentó hacer este gobierno y no necesariamente le fue muy bien, en algunas tuvo relativo éxito, pero ¿cómo lo ampliamos de manera tal que esa base tributaria aumente y tenga un impacto significativo en la finanza pública? Mira, nuevamente, tienes un sector informal que al final es informal por tres cosas. La primera, no vas a tener panameños que quieran aportar al fisco si no están viendo los resultados. Están, como tú estabas dando un ejemplo, yo porque voy a pagar impuestos, se están habiendo huecos en la calle y cuando voy al seguro no hay medicinas y me demora 6 meses a que me atiendan. Entonces, de cierta manera hay obviamente un nivel de descontento y de esa manera ellos dicen, ¿por qué yo me quiero formalizar si al final cuál es el beneficio que yo estoy recibiendo por el servicio que estoy pagando? La otra cosa es que, claro, se lo estás poniendo extremadamente difícil tanto al empleado como al empleador poder formalizarse. Aquí las personas que no han vivido tener que formalizar una empresa, crearla en la DGI, crearla en la Caja del Seguro Social, no sabe lo burocrático que es eso y lo difícil que es al final tratar de ser una persona que quiera pagar impuestos y formal. Y por último, y no menos importante, tienes obviamente todavía un desafío en la educación y la mano de obra que tienes que tratar de incorporar a esas personas al sector laboral. Pero si tú hicieses mucho más eficiente que ese sector informal, que ahorita mismo es 47% de la ocupación, bajarlo a, por ejemplo, 27%, que son, digamos, los estándares de Chile, estaríamos hablando de 150.000 empleos formales o sacar de los informales a llevarlos a formales. Eso te aumenta la declaración de impuestos sobre la renta y te aumenta la recaudación que recibiría cada seguro social en cotizaciones. Hay que empezar por ahí. Ahora, es una tarea larga, ¿eh? ¿Esta no es una tarea de ya para allá o es una de las primeras que debe tener el gobierno en su agenda? Es que no hay soluciones mágicas. Al final, una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que el país lamentablemente ha estado perdiendo competitividad en los últimos años. Nosotros por mucho tiempo nos confiamos que tener el dólar, tener bajos impuestos y tener el canal iba a ser suficiente para atraer inversión extranjera directa. Entonces hemos estado viendo países como Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, que ni siquiera son grado de inversión, no tienen el dólar, no tienen el canal, tienen impuestos más altos, pero se ha estado migrando la inversión extranjera directa hacia esos países. ¿Qué han estado haciendo esos países? Han visto la manera de reducir la burocracia, han visto la manera de enfocarse en libertad económica, que incluye los temas de institucionalidad que estábamos mencionando hace unos momentos que estaba promoviendo la Cámara de Comercio. Y nosotros tenemos que entender que eso es una cosa que tiene que hacer el Estado. El Estado tiene que ponerse como que yo tengo instituciones transparentes, instituciones firmes, y esa transparencia y esa, digamos, poca discrecionalidad que genera la corrupción viene empezando a través de automatizar procesos. ¿Se va a ver obligado el próximo gobierno a variar la ley de déficit fiscal? Mira, la ley de responsabilidad social fiscal lamentablemente ha sido una referencia, no ha sido, digamos, una ley que se sigue. En todas las informes de las calificadoras de riesgo hay una palabrita que es credibilidad. Y esa credibilidad dice, ¿por qué si tú tienes una ley de responsabilidad social fiscal que te dice que el déficit sobre el PIB debería ser como 2%, siempre te lo estás pasando? Entonces, ¿cómo yo voy a creer que esa ley funciona? Entonces, no solamente es un tema de que evidentemente tenemos que ver de qué manera se reprioriza el gasto y que eso debe estar incluido en la ley de responsabilidad social fiscal, sino que también nosotros deberíamos tener consecuencias por lo menos políticas para las personas que incumplan la ley de responsabilidad social fiscal. Y eso no solamente es una cosa que le afectaría al ministro de Economía y Finanzas, sino también, y a los que vengan, sino también al, como tú estabas mencionando, Contralor General de la República y a los diputados, porque son ellos los que también participan en el presupuesto. Ese tema de asumir responsabilidades, que la ley se ajusta. Dos cositas. Primero, esa ley del déficit fiscal, de responsabilidad social fiscal, debería ser como una especie de zapato. Sí. Zapato número, en este caso sería zapato número 2. Ese es nuestro límite. Bien. Entonces usted tiene que ajustar el pie a eso. Usted no puede. Pero resulta que entonces de pronto nuestra economía, nuestro déficit es como
el pie de un chiquillo que crece a número 4. Entonces lo que hacemos es que el zapato se lo extendemos a 4. Sí. Con el compromiso de que lo vamos a ir reduciendo. O sea, se repite la historia en espiral. ¿No podemos darnos el lujo de hacer nuevamente lo mismo? Mira, y el jueguito, y por eso digo que es importante que la Asamblea esté involucrada en esto, porque son, digamos, parte responsables de lo que ha estado pasando. Al final tú tienes una situación en donde se proyectan unos ingresos que no se cumplen y al final sí se mantienen esos gastos. Entonces tienes una situación en la que crece el presupuesto por encima de lo que va a crecer la economía. Eso para mí no tiene ningún sentido, te doy unos números rápidos. Lo que estaba creciendo el ingreso en el presupuesto en relación a lo que recaudamos el año pasado en el gobierno central es aproximadamente 11%. Y la economía no va a crecer suficiente para poder llegar a esos ingresos. Pero el gasto sí lo vamos a mantener. Entonces, cuando tú estás viendo en el papel, vamos a cumplir un 2% del déficit porque yo calculé estos ingresos y calculé estos gastos. La realidad es que el papel lo aguanta todo. Fíjese que eso me recuerda que cuando yo comencé esta cobertura periodística del tema presupuestario, siempre la clave está en es un presupuesto balanceado entre sus ingresos y sus egresos. Esa era la clave. Siempre partía por ahí y los debates venían en si estaba balanceado o no. Con el paso del tiempo eso cambió y el balance no importaba. Yo hacía como usted dice, el papel aguanta todo, ahí hacía una cartita al niño Dios, como se dice popularmente, y no hay problema porque yo me endeudo para cumplir con ese presupuesto, para llenar ese presupuesto que tengo. ¿Podemos seguir transitando en esa vía? ¿O debemos volver a nuestra realidad presupuestaria, tener los pies bien puestos sobre la tierra? Mira, es como decía mi abuela, uno tiene que arroparse hasta donde le alcanza la manta y lamentablemente tenemos una situación en donde ya en una de las calificadoras nos quitó el grado de inversión, tenemos una situación en donde el endeudamiento de la deuda sobre PIB es de casi 60%, el límite debió haber sido 40%. No hemos logrado, digamos, bajarlo satisfactoriamente a los niveles de 40%. Y eso ha sido porque cada vez más hemos estado, digamos, contribuyendo al déficit. Y el déficit, nuevamente, tienes que reducir los gastos, porque a medida que recaudas más, se van gastando más. O sea que si no le pones, digamos, el cinturón a ese pantalón para que se contengan los gastos y que el gasto esté priorizado a inversión, que es lo que genera empleos formales, aumenta la capacidad productiva del país, atrae la inversión, nosotros vamos a continuar con este problema en los próximos 5 años. Ahora, lo que suena música es que lo que usted está diciendo, ya en gran medida el ministro de Economía y Finanzas ha hablado sobre este tema, un presupuesto real, ya no podemos seguir viviendo de sueños nada más y de quimeras, hay que poner los pies sobre la tierra porque vivir de la forma en que lo habíamos hecho es lo que nos ha traído precisamente a donde estamos. Y fíjese que yo le traigo cosas del día a día y se lo sumo a todo lo que es la estrategia económica y de reactivación económica y financiera del país, porque ahí está el caso de los municipios, de las tres principales alcaldías. Dejan deudas. Sí. La huella del clientelismo es, oigan, ni la huella de carbono es tan visible. Planillas abultadas, algunos sin siquiera pagar la cuota de la caja de seguro social. Un país puede, bajo esas mismas premisas, reactivarse económicamente, o qué impacto tienen estas malas prácticas en lo que es la situación económica que vive la nación. Pese a que estamos hablando de un nivel, digamos, más pequeño, porque estamos hablando de los municipios y no estamos hablando del país, el principio es el mismo. Tú no te quieres establecer en un lugar donde haya un alto nivel de déficit gubernamental, para ponerlo general, porque al final vas a decir, en algún momento me van a subir los impuestos. Entonces yo no quiero estar establecido en un lugar que después me van a pasar a mí la carga de la recaudación, porque al final estuvieron haciendo una fiesta, como tú dijiste, con clientelismo y a mí me va a tocar pagar la cuenta. Tarde o temprano, cuando uno tiene una fiesta, viene una resaca y al final a alguien le toca pagar esos platos rotos. Lamentablemente, lo que ha sido históricamente, políticamente más viable, es que eso lo pague el contribuyente y lo paguen las empresas, porque es más fácil ponerle impuesto a las empresas que ponérselo, digamos, a los ciudadanos individuales, y eso al final lo que hace es que desatrae la inversión, que es la que genera los empleos. Otro desajuste que es una herencia que está dejando esta administración es el tema del Fondo de Ahorro de Panamá. 1.272 millones, ¿verdad?, le debe el Estado. Tiene ganancias por 50 millones, pero el Estado, ¿usted se imagina qué ganaríamos si el Estado le hubiera pagado a tiempo y como lo obliga la ley? No como quisieron hacer, y que no, es que esa ley, no, esa ley está mal. Espérate, pero es la ley, tú tienes que cumplirla. Claro. Y si no la ibas a cumplir, tienes que cambiarla antes. No puedes venirme pues los mameyes con este llanto. El tema del Fondo de Ahorro
de Panamá. ¿Cuál es su visual? Mira, ahí lamentablemente, y la verdad es que no vale la pena ya inclusive estarse lamiendo las heridas y estar diciendo que se pudo haber hecho, porque afortunadamente ya esta administración está saliendo, pero digamos, ha habido un alto nivel de no solamente de irresponsabilidad, sino también de inconsistencia, porque por mucho tiempo estaban diciendo, es que estamos creciendo al 15%, creciendo al 12%, pero al mismo tiempo estaban diciendo que, es que no nos alcanzaba el dinero porque teníamos pandemia. Entonces, o estamos creciendo o estamos en un periodo contracíclico. Entonces teníamos una situación en la que el país se vio endeudado, no quedó ninguna obra de infraestructura en la que nosotros podemos decir, porque si nosotros tuviéramos 4 líneas del metro, 20 nuevos hospitales, 30 nuevas carreteras, ahí yo te diría, bueno, nos endeudamos, pero por lo menos ahí estamos viendo las obras. Pero no solamente nos endeudamos, no se hicieron las obras, sino que encima se le debe un poco de gente. Entonces, ¿hacia dónde han estado yéndose los recursos? Entonces, volviendo a la pregunta que tú me hacías un rato, es que es obligatorio hacer contención del gasto y a todos los niveles. O sea, tú tienes que hacerlo desde el órgano ejecutivo y el órgano legislativo en los rubros que al final son de funcionamiento, porque si no vamos a continuar teniendo esta conversación los próximos 5 años. Imagínense, funcionamiento. Es bueno poner ejemplo. La alcaldía de Panamá pasó de 2.750 funcionarios a 6.250 funcionarios. Y cuando uno ve que la planilla del gobierno central también va en esa línea, de la asamblea con todos estos promotores deportivos que tenía y demás, también se abultó y creció. Viene entonces la pregunta, oye, los miles de millones, o sea, la leche derramada, después de la leche derramada, oye, ¿de verdad dónde está? Porque usted lo dijo, ¿dónde están las obras en este gobierno que prácticamente duplicó la deuda? ¿Dónde están las obras? Se iba para pagar subsidios, se iba para pagar exoneraciones fiscales y se iba para pagar principalmente planilla. Esas son cosas que han dicho todas las calificadoras de riesgo en los reportes, porque al final, si tú me estarías diciendo que, bueno, al final ha aumentado la planilla estatal, pero tenemos un sistema mucho más eficiente, la tramitología es mucho más rápida, tenemos un Estado de Derecho claramente, definido y que hay seguridad jurídica, ahí te podría decir que se sopesan las cosas. Pero al final tenemos una situación en la que si tú bajas el 10% de la planilla estatal, se pueden pagar un pocotón de obras de infraestructura, de cosas que son prioridad, como por ejemplo el agua potable o temas de transporte masivo. Pero no, nos decidimos como país, o bueno, más bien el Estado, porque no lo decidimos nosotros, que ese fondo se debieran haber usado para cumplir compromisos políticos, para poder tener la gente, entre comillas, en una paz social, que al final lo vimos en los estallidos del año pasado, de que las personas no quieren subsidio, que las personas no se van a dejar convencer por, digamos, este sistema mercantilista. Lo que se necesita son empleos formales y eso es lo que va a traer paz social. Mire que no lo decidió el Estado, lo decidió el gobierno, porque si lo decide el Estado, lo decidimos todos. Esto lo decidió el gobierno. Bueno, yo estoy, digamos, en contra de esa premisa de que, por ejemplo, de que todos somos el Estado. Lamentablemente, el gobierno sí es el que está administrando este concepto. Administra el Estado. De que administra el Estado. Pero lamentablemente, nosotros no somos parte del Estado. Al final tú tienes un mecanismo burocrático que se llama los gobernantes y las personas que llevaron al poder a esos gobernantes, y ellos son los que nos gobiernan a nosotros. Y lamentablemente usan el pretexto del Estado para decir, es que necesito más presupuesto para esto, necesito más presupuesto para aquello. Lo paga el contribuyente, pero no estamos viendo los beneficios de eso. Eso de gobernantes y gobernados, los gobernantes pues, durante mucho tiempo le estuvimos diciendo, y por ahí no, ojo, por ahí va mal. Y los gobernantes decidieron otra cosa. Pero en fin, la hoja de ruta que está marcando la próxima administración, tanto en las palabras del presidente electo como del ministro de Economía y Finanzas, y también sumando un poco lo que nos decía ayer el gerente del Banco Nacional, que continúa en el puesto, sumando esas tres cosas, vamos por la línea correcta, vamos en la vía correcta. Mira, yo creo que han sido bastante atinadas las designaciones del equipo económico del presidente electo. El ministro Chapman es una persona ampliamente reconocida, muy seria, trae mucha confianza. Al final tiene un trabajo bastante difícil y al final él tiene, digamos, el capital social y el capital político para poder, digamos, hacer las reformas necesarias para poder llevar o encaminar al país al lugar correcto. Al final nosotros tenemos que como sector privado también apoyar, digamos, la gestión siempre que se mantenga, digamos, la institucionalidad y que las cosas vayan por el camino correcto, pero nosotros tenemos que entender que el gobierno no va a poder sacar de este desafío solo. Se tiene que utilizar al sector privado y el sector privado es el motor económico. Vamos a tener que usar asociación público-privada, vamos a tener que ver de qué manera esa reducción en gastos puede el sector privado reemplazarla para que entonces podamos tener una economía que crezca y que ese crecimiento le llegue a todos. Oye, el tiempo se nos acabó, pero se me quedan dos cositas en el tintero. Caja de Seguro Social y el manejo que se le debe dar para no solamente salvar el IBM y la propia caja, sino también la propia economía, porque este tema está, hasta donde me han dicho todos los economistas, a menos que usted me diga lo contrario,
Este es un oleaje que pega prácticamente en las costas de todo el quehacer económico. ¿Qué hacer con el tema caja de seguro social? Es el primero que está en agenda. ¿Qué manejo se le debe dar para salir del hoyo que también se deja como herencia? Mira, es que precisamente una de las razones por las cuales tienes que reducir el gasto es porque hay otros temas que son prioritarios, como por ejemplo lo estuviste hablando en el programa del domingo de que el déficit para este año va a ser de 1.500 millones. Entonces, si tú te gastas dinero en otras cosas, tienes que saber, dinero que se está yendo hacia tonterías o hacia subsidios o hacia exoneraciones, planilla, no se puede ir para cubrir el hueco de la caja del Seguro Social. Y uno tiene que decir como panameño y como contribuyente, ¿dónde me rinde mejor el dólar? Yendo a la caja del Seguro Social para que nosotros no tengamos una crisis en el sistema o yendo a pagar planilla estatal. Yo creo que es evidente que lo que nosotros necesitamos hacer es hacer las reestructuraciones y los cambios corresponden a la Cámara del Seguro Social. Y no solamente es un tema económico, hay un tema estructural, hay un tema de la administración, hay un tema multifactorial ahí, no hay soluciones mágicas, pero tiene que empezar por contención al gasto para poder empezar a cubrir esos huecos. Y el otro tema que tenía en el tintero también es el tren a Chiriquí, que este gobierno dice, va porque va. Hay quienes han dicho, no, ese no es un tema prioritario, primero el agua, primero... Pero hasta donde me han dicho, algunos entendidos dicen, hey, si he hecho andar esta obra, con eso me va a mover la economía para que yo pueda atender otros problemas. Yo no sé si usted es de la misma escuela o usted dice, espérate, aguantemos eso del tren y ocupémonos de otras cosas. Mira, yo no he visto el estudio, es un proyecto que algunas personas lo estiman entre 4 y 6 mil millones de dólares, pero si lo haces a través de una asociación público-privada donde le dices a un inversionista privado, tú tomas el riesgo de hacer la inversión y nosotros te garantizamos los pagos por periodos de 15, 20 años que te permite una holgura, digamos, presupuestaria que permite, digamos, un repago de ese tipo de proyectos. Al final estamos hablando de que va a ser un generador de empleo, va a ser un dinamizador de la economía y esas cosas van a traer, digamos, una mejor recaudación tributaria. Pero no significa que porque vamos a hacer un proyecto no se deban de hacer otros. Tienes que estructurarlo de manera tal en que, a ver, cosas prioritarias como agua, salud y educación no queden por fuera. Definitivamente es así. Gracias. De verdad, comenzar esta semana conversando con usted es un honor, don Eric Molino Ferrer. Un placer.